¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Tras la bienvenida por parte de Antonio y de Fernando, daros de nuevo la bienvenida a esta mesa redonda en esta primera jornada, en la que vamos a hablar de un tema que pues a los que estamos aquí reunidos nos encanta y que hablábamos de cultura, pero esta vez vamos a hablar de cultura y de la cultura del videojuego. A mi alrededor tengo a 4 personas, como decía, que están en relación con los videojuegos, con el deporte, en el caso de Antonio. Voy a presentaros a cada uno de ellos y me gustaría que brevemente cada uno de vosotros, en 30 segundos, un minuto. ¿Ahora? Vale. Me gustaría que brevemente cada uno, me lo voy a poner así y ya está, expusiera pues cuál es ese gran proyecto relacionado con los videojuegos que estáis emprendiendo, que estáis llevando a cabo y donde se están centrando todos vuestros esfuerzos ahora mismo. Alberto Saldaña, de Sons of Fabit. Buenas tardes. Pues bueno, nosotros llevamos un año aproximadamente con el desarrollo de nuestro primer proyecto, que estamos dando pasos de gigante, estamos muy contentos, pero aún no ha llegado a estar a la venta. No sé si habéis oído hablar del juego, yo voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad aquí. Se llama Isla Bomba y en islabomba.com tenéis toda la información. Hace muy poquito conseguimos estar como finalistas en los PlayStation Awards España 2014 y ganamos el premio del público al mejor juego indie en la Madrid Games Week, en la zona de Game Lab, que parece que todo el esfuerzo, las horas sin dormir y de repente empiezan a merecer la pena y estamos muy contentos, pero falta todavía muchísimo camino. Errores por cometer, porque al ser nuestro primer proyecto, pues eso, hay una falta de experiencia ahí, que el camino vamos haciéndolo andando. Y nada, no me quiero tampoco enrollar más, ya hay tarde. Sí, ahora te enrollarán más. Muchas gracias. Antonio Romero, Mi Leyenda. Vale, hola, buenas tardes a todos. Soy Antonio Romero de Mi Leyenda. Nosotros estamos trabajando, creando una red social de competiciones deportivas en la que aunamos tanto herramientas de gestión para el organizador de campeonatos o de cualquier tipo de competición y de cualquier deporte, con una aplicación móvil para el usuario y todos los jugadores de esos campeonatos, donde pueden seguir toda la información de los mismos, ver las estadísticas de cada equipo, de cada jugador, conocer las probabilidades de victoria de un partido antes de jugar. Y trabajamos con federaciones, asociaciones de clubes, ayuntamientos, direcciones generales de deportes, ligas privadas. Y estamos creando un ecosistema queremos crear un ecosistema de aplicaciones tanto para diferentes entidades o agentes del sector de deportes, como son organizadores de campeonatos, pero también clubes, instalaciones y otros agentes, y siempre teniendo en cuenta el usuario como centro, ¿no?, de ese ecosistema en el cual pueda acceder a la información. Y como ha dicho él, me ha gustado lo que ha dicho, ¿no?, del aprender de errores y demás, porque es cierto que el camino no es fácil, hay que cometer muchas cosas, presentarse a 1000 concursos, probar con 1000 ideas y algunos fallarán. Nosotros ganamos el Premio Emprendedor 21 de la Caixa ahora en el mes de mayo de 2014 aquí en la región de Murcia, y hemos pasado el corte para la final nacional, que hemos pasado 8 de 8 comunidades, que será el día 4 de diciembre en Barcelona, y esperemos ahí ganar o por lo menos llegar lejos. Ahora hablaremos de errores, sobre todo ahora en el comienzo, ¿no? Esto no funciona. Creo que todos me oís. Autorizo este. Hablaremos de errores, como decía, ¿no?, porque todos los comienzos son difíciles, más en los videojuegos o en relación de las aplicaciones móviles, ¿no? Hay tantísimas que siempre es difícil dar ese primer paso y empezar. Sigo por mi izquierda, Juan Fran Abad, director de proyectos de READ. Bienvenido. Bien hallado, buenas tardes. Nosotros no tenemos un proyecto como tal. Yo represento a la Red Española de Asociaciones de Diseño en lo que tiene que ver con proyectos estratégicos. Y esta red lo que ha hecho ha sido construir una relación con la principal empresa en innovación de este país, que es Telefónica, y con un departamento que es el Departamento de Experiencia de Usuario. La gran pregunta es qué hace Telefónica interesada en una red de diseñadores, y el hecho es que hemos conseguido su interés alrededor de construir una relación que tiene que ver entre la universidad y una gran empresa, ¿no? En este sentido, hemos tenido una experiencia, un seminario que tiene que ver con una escuela que a nivel internacional se dedica al diseño de interacción online, y en ese sentido, la verdad que la experiencia ha resultado
muy gratificante porque los estudiantes están pudiendo ver de primera mano cómo se trabaja pues con todo un aparato que supone tener a grandes equipos estudiando, como decía nuestro compañero, el tema de diseño centrado en el usuario y también pues todo lo que tiene que ver con sacar al mercado un videojuego de éxito. Muchas gracias. Por último, Francisco José Martínez, Codigames, bienvenido. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Francisco José Martínez Gómez, soy CEO y cofundador de Codigames. Nosotros nos dedicamos a desarrollar videojuegos sociales, multijugador en tiempo real y multiplataforma. Tenemos 5 videojuegos ya en el mercado, el último está cerca del 1 millón de descargas actualmente. Hemos sido también promocionados por Apple en Estados Unidos, China, España, Reino Unido en su portada de aplicaciones de videojuegos. Y actualmente estamos creciendo, creando varios equipos de trabajo para trabajar en varios videojuegos en paralelo. Estamos ahora mismo inmersos en 3 proyectos nuevos. Muchas gracias. De alguna manera, sobre todo Francisco José y Alberto, tuvisteis que empezar de cero, ¿no? Nació una idea, que era crear un videojuego. Voy a meterme en un mundo en el que se genera una gran cantidad de dinero, ¿no? Que mueve muchos millones actualmente, en el mercado europeo, el mercado norteamericano, el asiático. Pero yo quiero empezar a emprender, voy a empezar de cero, ¿dónde tengo que acudir? ¿Cuáles son, en el momento en el que vosotros tuvisteis que empezar, los inconvenientes, las pegas, dónde tuvisteis que acudir para buscar financiación, partners, etcétera? Contar un poco pues, todo ese contexto que hubo al principio. Es lo que comentaba, que no hay un manual de instrucciones, hay que atarse una manta a la cabeza y un cuchillo entre los dientes y empezar a probar cosas y equivocarse, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de constituir una empresa es fundamental, o por lo menos para nosotros fue muy importante para conseguir los kits de desarrollo de videoconsola, que es obligatorio, para poder presentarse, pedir ayudas, para poder hacer muchas cosas, porque tú puedes pensar, pues sí, empiezo a hacer el juego, cuando termine el juego pues ya pensaré en montar la empresa y tal, pero en principio, por mi experiencia hasta ahora, al revés, es muchísimo más productivo, porque desde el principio puedes contar con herramientas, puedes solicitar ayudas que no nos han concedido ninguna, por cierto, de momento. Eso es otra piedra en el camino a la hora de empezar, que si no eres un estudio ya consolidado, es complicado que te den cualquiera de estas ayudas. Y nada, ahí cometimos un error, sobre todo de principiante, que fue el enseñar el prototipo, que es algo muy importante, que utilizan todas o casi todas las empresas para saber si el juego es divertido. Pues no hace falta tirarse 3 meses haciendo el árbol más bonito del mundo y el escenario más chulo, sino que a base pues, de cosas muy básicas, sin centrarse mucho en el acabado artístico, ver si la jugabilidad, el ritmo de juego, la mecánica está bien y no enseñarla nunca, porque la gente no entiende el concepto de pre-alfa, de que es un boceto, es un prototipo, y también en gran parte porque muchas empresas enseñan gráficos pre-alfa que luego la versión final es igual, o incluso la versión pre-alfa era mejor que la versión final porque estaban las imágenes súper trucadas y tal. Entonces, claro, están acostumbrados a ver eso y no a ver una verdadera pre-alfa, y claro, te caen palos por todos los sitios. Nos llegaron a decir que si el juego estaba hecho con el Paint, cosas de estas que duelen ahí bastante. Y claro, la moral es una cosa también importante. Van pasando el tiempo, dinero, y encima recibes palos, pues muy fácil por el camino el decir, pues mira, vamos a dejarlo, cada uno que siga con lo suyo. Pero claro, si te rindes, desde luego, es cuando no lo vas a conseguir seguro. Bueno, en mi caso, a mí desde que me regalaron un ordenador con 9 años y mis padres contrataron a una persona para que me enseñase a programar, en ese momento tuve claro que quería dedicarme al mundo del desarrollo de videojuegos. Conforme iba creciendo, iba desarrollando pequeños videojuegos durante el instituto. Desarrollé un videojuego que se perdía el profesor de matemáticas, había que encontrarlo. Luego mi primer gran éxito, por así decirlo, vino con un juego de navegador que desarrollé, que teníamos unos 400 usuarios concurrentes y Google nos pagaba mediante publicidad $20 o $30 al día.
Estábamos utilizando una licencia que no teníamos derecho a utilizar, ¿vale? Era un juego ambientado en Naruto, una serie de animación japonesa, por lo tanto no podíamos escalarlo, pero bueno, yo quería hacer un videojuego de esa serie que me gustaba mucho y bueno, hice el videojuego que quise y sabía que no podía cobrar por ello, ¿no? Entonces, simplemente llegó un día donde me planteé desarrollar para móvil, ¿no? Porque realmente se eliminaban en ese momento muchas barreras de entrada que antes existían, ¿vale? Tradicionalmente, para dedicarse antes al desarrollo del videojuego, tenías que tener una distribuidora que se comprometiese a hacerte una cajita y una serie de cosas que era un impedimento, ¿no? No había una manera directa de llegar al mercado, ¿vale? Entonces, cuando apareció el tema este de los smartphones, con iPhone y tal, pues simplemente por aprender desarrollamos nuestro primer videojuego cometiendo muchísimos errores. Lo presentamos a diferentes concursos nacionales e internacionales de videojuegos. Recuerdo que bueno, uno de los puntos de inflexión fue en Hoplay 2012, si no recuerdo mal, que presentamos nuestro primer videojuego, era un pequeño prototipo, se llamaba The Mordis, y nos seleccionaron entre los mejores videojuegos a nivel nacional e internacional en ese sentido, allá que nos fuimos y bueno, fue nuestra primera experiencia, por así decirlo, que nos hizo ver, oye, esto podemos realmente dedicarnos profesionalmente a lo que siempre ha sido nuestra pasión, ¿vale? A partir de ahí también teníamos claro que hay dos cosas diferentes, no es lo mismo hacer videojuegos una cosa y tener una empresa de videojuegos es otra cosa, ¿vale? Entonces nos apuntamos a la escuela a un curso que estaban dando en la NAE, de emprendimiento, que era gratuito, que me acuerdo que lo subvencionaba la CAM en ese momento. Y bueno, ahí aprendimos muchas cosas de contabilidad, etcétera, ¿vale? También a intentar diferenciarnos, porque bueno, en ese momento y posteriormente nosotros no creíamos, o sea, estamos haciendo el videojuego que queríamos hacer, no era un poquito, vamos a desmarcarnos un poquito de lo que se está haciendo para ser únicos y diferentes, que es un poquito lo que se trata. Entonces, bueno, empezamos a hacer proyectos de 3 meses, a generar un poquito de cash, reinvirtiendo todo el dinero, todo es una habitación de mi casa. Yo estaba viviendo de alquiler con mi novia y venía mi socio, que también es mi primo, ¿vale? Que es el grafista, yo era la parte de programación y bueno, nos juntábamos allí todas las mañanas profesionalmente de 8 a 3 o 4 y luego por las tardes cada uno ya en su casa y tal, ¿vale? Entonces conseguimos un publisher que empezó, bueno, ahí descubrimos cómo funcionaba un poquito el marketing, analíticas y cositas así. Y bueno, simplemente fuimos sacando, en ese periodo sacamos 3 videojuegos, seguimos presentándonos, empezamos a presentarnos a concursos de emprendedores, ¿vale? Nos presentamos a diversos concursos de emprendedores, no ganamos ninguno, éramos especialistas en quedar segundos, muchos también de aquí de la región. Y bueno, simplemente teníamos claro que no había alternativas salvo seguir para adelante porque en mi cabeza no existe otro camino que no sea dedicarme a lo que quiero, que es desarrollar videojuegos. Entonces, bueno, nos presentamos a la lanzadera, hicimos una muy buena entrevista y bueno, nos seleccionaron como en la primera edición. Allí conseguimos el capital necesario para poder desarrollar nuestra idea, nos dieron mucha formación acerca de empresa, etcétera, etcétera. A focalizar un poquito más las cosas y bueno, la verdad que hasta el día de hoy, ¿no? Que bueno, todo esto que te estoy contando ha pasado hace 6 meses u 8 meses prácticamente. No sé si en vuestro caso, Alberto también nos lo contará, prevaleció mucho el tema de la creatividad para poder atraer a los partners, ¿no? A Lanzadera en vuestro caso con una buena entrevista, pero si detrás no hay creatividad, es imposible llegar, ¿no? Porque tú puedes quedar segundo en muchos concursos, pero incluso llega el momento en el que rebasas al primero y eres más importante que el primero. A ver, desarrollar videojuegos es uno de los trabajos más creativos que tiene que existir. A mi juicio tampoco he sido muchas más cosas en mi vida, ¿no? Pero desde luego es un trabajo muy creativo donde tienes la oportunidad de plasmar un mundo. Nosotros somos creadores de mundos en ese sentido. O sea, al final tenemos la capacidad de elegir si hay gravedad, si no hay gravedad, si es más para acá, más para allá, no sé qué tipo de criaturas existen. Entonces, bueno, al final también hay que buscar un nicho en ese sentido. Hay que entender que el videojuego no es solo, es muchas cosas. Hay gente, bueno, aquí hay mucha discusión en ese sentido. Hay gente que para ellos el videojuego es solo arte, ¿vale? Para mí el videojuego es arte, es tecnología, pero también es un negocio y me parece de las 3 partes que son imprescindibles para que tenga sentido todo, ¿vale? No es solo arte en ese sentido. O sea, yo cuando hago videojuegos que me gusta hacer, pero desde luego lo hago pensando en un jugador, en mi cliente. Yo hago videojuegos para los demás, ¿vale? Mi objetivo es que el mayor número de personas posible disfruten de lo que nosotros hacemos, ¿vale?
Entonces, en ese sentido, bueno, evidentemente hay mucha creatividad por parte de todo el que se dedica al desarrollo de videojuegos, tanto técnico como artístico. Sí, no, claro, es lo que más comparto la opinión del compañero, que es algo muy multidisciplinar. Hay música, hay pues, diseños, hay cinemáticas, un argumento, hay muchísimos sitios donde mostrar esa creatividad y esa originalidad. En nuestro caso, nosotros empezamos también, me has comentado tú con tu primo, ¿verdad? Sí. Nosotros, mi hermano y yo, que estábamos desde pequeños soñando con hacer videojuegos. Y de hecho tenemos una larga lista de juegos bastante creativos que nos gustaría hacer algún día, pero de los que no hay recursos de momento para poder hacerlo. Entonces, en nuestro juego actual, que estamos muy contentos con él, yo creo que sí que de todos probablemente es el que, sobre todo en la parte de la mecánica de juego, más creatividad tiene, porque ofrece algo un poquito diferente a la mayoría de juegos que se puede ver con esa estética, ¿no? Que es una estética pues un poco nintendera, un poco pues, muy colorista, muy Super Mario y tal, pero que te hace pensar muchísimo más de lo normal. Es una mezcla ahí de puzzle y plataforma, que ya te digo, no solamente en la parte pues eso, más artística puede haber creatividad, incluso en la propia mecánica del juego, que es algo complicado, ¿no? Porque está casi todo inventado, también se puede innovar, así que sí. Antonio, creatividad, deporte, aplicaciones móviles, no son videojuegos, pero sí que está dentro de ese mercado, ¿no? Que son las aplicaciones móviles, en tabletas, en los smartphones. ¿Cómo empieza uno? Tiene la idea de voy a unir el deporte, voy a crear ese ecosistema del que hablaban, ¿no? Porque no solo tenéis un deporte, sino que tenéis muchísimos deportes. ¿Cuántos usuarios tenéis? ¿Cómo se genera toda la aplicación de Mi Leyenda? Pues Mi Leyenda nace realmente de una necesidad que teníamos nosotros, los fundadores del proyecto, que era, bueno, jugábamos al pádel y era el clasificarnos entre nosotros, ¿no? Porque jugábamos todas las semanas, oye, ¿quién va primero, quién va después? Y al final, pues entre amigos no todos pueden jugar todas las semanas. Entonces era difícil tener ahí una clasificación estable, ¿no? Digamos que ese fue el germen inicial de Mi Leyenda, ¿no? Luego ideamos el nombre, ¿no? Pero oye, queremos hacer algo para poder llevar entre nosotros. Entonces la idea que empieza ahí sube hasta convertirse en el mayor castillo que te puedas imaginar, ¿no? De cantidad de funcionalidades que queríamos hacer, de cosas que tenía que tener y tal. Y bueno, entonces empiezas al proceso contrario, ¿no? De ir quitándole capas de, oye, vamos a hacer algo realista, ¿no? Que vamos a empezar por aquí. Y al final, por un lado o por otro, llega hasta donde estamos hoy día, ¿no? Cuando nacimos sobre todo para una aplicación para el usuario, para intentar ofrecer algo diferente a lo que había y bueno, pudiese organizarse para jugar con sus amigos o sus compañeros, poder quedar a ese partido. Entonces le metimos muchas cosas que hasta ese momento nos estaban metiendo en aplicaciones del estilo, como gamificación, como darte las probabilidades de victoria que tenías en un partido. Tenemos un algoritmo para calcular el nivel de juego de cada persona, que a lo mejor es más aplicado a un videojuego online. De hecho, está basado un poco en parte en el algoritmo que usa la Xbox para, se llama True Skill, ¿no? Que es para, bueno, decirte la puntuación que tienes en juegos multijugador. Entonces lo aplicamos, digamos, al deporte real, con modificaciones, ¿no? Para poder meter, bueno, diferentes cosas. Aparte que ese algoritmo está patentado y bueno, hicimos una modificación casera para poder tenerlo. Y bueno, aplicamos muchas dinámicas de juego y otras cosas que a lo mejor son más de videojuegos, pero para el juego real. Y eso fue lo que hicimos sobre todo en el año 2013 y este año 2014, en lo que nos hemos centrado sobre todo es en desarrollar el gestor de campeonatos. Entonces, la creatividad en este caso a lo mejor no va tan orientada como puede ser un videojuego en el que, como decía Fran, pues inventas personajes, mundos y demás, porque aquí el deporte es el que es, pero sí en qué tipo de funcionalidades o dónde van para intentar crear ese engagement o esa fidelización del usuario. Y sobre todo a lo mejor en cómo reinventar o en cómo cambiar el concepto de incluso el propio gestor de campeonato, ¿no? Empezamos a venderlo en el mes de julio del año pasado, o sea, de este año 2014, y en poco más de 3 o 4 meses hemos conseguido muchos clientes de todos los tamaños, ¿no? Desde una gran federación a una liga privada pequeña, y con casi todos los que vamos, joder, nunca he visto nada igual, y tampoco es nanotecnología o algo así, pero sí que llevan muchísimas horas detrás de trabajo de dónde va cada cosa, sobre todo el tema de usabilidad, de diseño, de conceptualizar dónde va. Entonces, por supuesto, la creatividad es algo diferente. A día de hoy hay muchísimos millones de personas,
miles de empresas intentando hacer lo mismo que tú, cada una de una manera diferente o con un enfoque diferente. Habrán 100.000 que hagan videojuegos, que hagan herramientas de gestión, pero se trata de encontrar o de poner esa parte tuya. Ya por ahí, más o menos. Dentro de la aplicación, ¿el fútbol sigue siendo el deporte rey? A día de hoy sí, ¿vale? Además tenéis tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Tenemos tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y todo. De hecho, los deportes que tenemos, el ratio de usuarios que más la utilizan y que más la ven son los de, sobre todo fútbol sala, ¿vale? Fútbol y fútbol sala son los que más lo utilizan, porque tú piensas, estás jugando, al final todos o casi todos seguro hemos jugado algún campeonato de algún deporte y tú cuando vas a jugar ese fin de semana o entre semana con otro equipo, pues a lo mejor sabes que son, yo qué sé, Recambios Martínez o Zapatería tal o el bar el otro, pero bueno, sabes que son buenos o no, pero aquí puedes ver quiénes son de verdad, ves el perfil, ves el nivel que tiene cada uno, ves quién es el que tiene las tarjetas o quién es el que mete los goles y al final lo puedes ver y de hecho son las pantallas más vistas de la aplicación son las estadísticas de un equipo, las estadísticas de los jugadores. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, como empezamos hace poco como tal a vender, estamos en esa fase de ver métricas, de ver qué es lo que se está utilizando realmente. Entonces vemos como cosas como esta, que tampoco está el acceso directo en la primera pantalla cuando entras, que hay que navegar bastante para llegar ahí, sin embargo la más utilizada, ¿no? Entonces pues, eso nos va a servir ahora para replantear quizá la aplicación y sabemos qué es lo que quiere el usuario, ¿no? Pero sí, como te decías, el fútbol sala sigue siendo y fútbol de momento lo que más engancha. Juanfran, estamos en un ambiente universitario, has hablado de DigiPen, universidad, empresa. Antonio estaba hablando de crear ecosistema. ¿Cómo pueden los alumnos empezar, emprender e ir hacia las empresas? Porque un alumno no tiene por qué acabar la carrera para empezar a emprender, ¿no? Puede directamente, mientras está estudiando, llegar a las empresas. ¿Cómo se llega a las empresas? Tú que estás en ese mercado, ¿cómo crees que está el ecosistema? ¿Qué se debería mejorar? Bueno, en primer lugar, el hecho de que DigiPen, que es una empresa fundada por un exdirectivo de Nintendo, eligiera como tercera sede de su empresa, porque la matriz está en Estados Unidos, la segunda está en Singapur, y la que tenía que poner en Europa eligiera a una ciudad española, no es casualidad. La cuestión tiene que ver con que, lo que comentaba antes de creatividad, España y la zona latina está considerada como el power mundial en creatividad. Y esto hay que decirlo alto y que haya mucho eco porque no nos lo creemos. Y en realidad, pues bueno, aquí tenéis la muestra de cómo es el nivel cercano, ¿no? de cómo se explota esa creatividad. La dificultad entra justamente en esa fase, Juanfran. Es decir, España es un país con gran capacidad de generar ideas por los españoles, pero, sin embargo, convertir esas ideas en proyectos es otra historia, ¿no? Como decía tu nombre, Fran, pues esta dificultad que pasa de... No es lo mismo tener una empresa... no es lo mismo hacer videojuegos que tener una empresa de videojuegos, ¿no? Y ahí es donde nos falla todo. Donde nos falla todo es convertir toda esa generación de ideas, toda esa capacidad de estar concibiendo pues nuevos productos, nuevos servicios, cómo se pasa a convertirlo en un negocio, ¿no? Y ese puente, en realidad, en España tiene grandes dificultades, ¿no? Conocemos que hay muchos departamentos que pertenecen a la universidad que están intentando generar esa relación más fluida, ¿no? Nuestra experiencia tenía justo que ver en eso, ¿no? Telefónica, I+D, cuando el departamento con el que estamos construyendo una relación, experiencia de usuario, cuando tiene que buscar un perfil profesional, no lo encuentra en España. Y no lo encuentra en España porque precisamente, bueno, pues la orientación que tenga que ver con carreras orientadas sobre el diseño o que tengan una base de creatividad importante, pues de algún modo no tienen esa pata de una capa que tenga que ver con el negocio, ¿no? Esas prácticas, ¿no? Que se desarrollan más en otras universidades europeas, donde no es tan importante los contenidos, sino también la relación desde los primeros momentos con el mundo profesional, ¿no? Es una clave importante, y de hecho yo creo que con ejercicios como, bueno, pues como incluso, es decir, aquí hay un buen ejemplo que está haciendo buenas cosas, ¿no? El ITM desde la UCAN
está entendiendo muy bien cómo se construye esa relación, ¿no? En nuestro caso, a nivel nacional, lo que hablas de sistema es una clave, ¿no? Pero estamos hablando también antes en la antesala las dificultades que hay a la hora de entender la financiación en pequeños proyectos, ¿no? Sin embargo, también está el mundo de las startups, que da también muchas oportunidades a lo que son todo este negocio, y en verdad el mundo del entretenimiento pues es un mundo en el que en España se consume mucho, pero en realidad no somos capaces de producir suficiente, ¿no? Todo esto yo creo que tiene que ver con esa cuestión de el aterrizaje a negocio de la creatividad. Es una clave en la que probablemente se trabaja de modo colaborativo con tu hermano o con tu primo, y es necesario que el mundo de los negocios también esté presente desde el principio a la hora de generar proyectos, ¿no? Porque la creatividad es un hecho compartido, pero también necesitamos cómo ir aterrizando todo eso, ¿no? Es decir, en definitiva está esa cuestión de que en el equipo haya alguien capaz de aterrizar profesionalmente como negocio la idea. ¿Creéis, y hago la pregunta generalizada, que en España o en la región de Murcia vosotros estáis demandando un perfil de profesional, una formación también, porque hay que darla para que esa gente sea profesional? ¿Creéis que no hay una profesionalización en videojuegos, en el caso de Antonio, de desarrolladores de aplicaciones? ¿Creéis que falta, que no la hay? Bueno, actualmente hay está empezando a haber bastante oferta en ese sentido. En cualquier caso, hay mucha gente muy buena ahí fuera que a lo mejor no se ha dedicado, ha trabajado en otras cosas transversales, sobre todo cuando hablamos a nivel técnico, ¿no? A nivel de programación, incluso artístico también. De hecho, nosotros en el equipo tenemos mucha gente, o parte de la gente que viene o que se dedica al mundo del videojuego de alguna manera más como hobby, o que estaba haciendo otras cosas que podían implementarse en un videojuego, ¿no? A nivel artístico o a nivel técnico. Entonces, al final, nosotros lo que buscamos es gente que tenga mucha pasión, que sea muy buena haciendo lo que hace, pero al final, con pasión, en ese sentido, se acaba alcanzando, yo creo, la excelencia o la diferenciación, ¿no? Yo creo que al final la gente que marca la diferencia es la que realmente tiene pasión por lo que hace. Y un poquito comentando por lo que se ha estado hablando antes, a hacer videojuegos se aprende haciendo videojuegos, a ser empresario se aprende intentando ser empresario. O sea, hay que formarse, pero al final llega un momento que tienes que tirarte a la piscina, darte batacazos y saber de verdad lo que eso significa y no rendirse nunca. Aprender de los errores es lo más importante, pero ya no solo de videojuegos o a nivel empresarial, sino para cualquier cosa. O sea, no hay que aceptar un no o un fracaso como definitivo, sino que tienes que esperar, o por lo menos así lo veo yo, o me lo ha demostrado mi propia experiencia, que simplemente después de un no puedo evitar pensar que ahí me está esperando detrás de ese no un sí, ¿no? Que ese sí llegará tarde o temprano. Y simplemente, en vez de echar balones fuera y pensar que la responsabilidad es del mundo, no miraba hacia adentro. O sea, quiero decir, bueno, no soy lo suficientemente bueno haciendo una presentación, convenciendo o haciendo videojuegos. Entonces, pues, bueno, vamos a mejorar, ¿no? Y ya llegará el momento donde sí sea lo suficientemente bueno para encontrar ese sí. Al final, en esto de emprender o de crear videojuegos, yo creo que hay mucho de pasión y mucho de insistencia, de no rendirse y de seguir hacia adelante, ¿no? Y aprender, evidentemente. Yo creo, comparto que hay muchísimo talento aquí en España. Tú estabas en Valencia ahora también. Sí, actualmente estamos en Valencia. El proyecto de Lanzadera, promocionado por Juan Roch, es una iniciativa que se desarrolla allí. Y bueno, nosotros lo hemos terminado y bueno, parte del equipo es de Valencia y trasladado es complicado, y bueno, también la inversión que tenemos actualmente cerrada en ese sentido también es de allí. Entonces, bueno, uno de los condicionantes que nos quedemos por allí, ¿no? En Valencia. Es que sé que el panorama es bastante distinto allí en Valencia que aquí en Murcia. Está muy centralizada, yo creo, la industria del videojuego en Valencia, en Madrid y Barcelona, y ahora también en Bilbao. Pero aquí sí que nos está costando bastante encontrar pues gente formada, pues eso, en modelado 3D, en animación de personajes, en programación muy específica con, pues yo qué sé, con Unity o con las herramientas que utilizamos nosotros, y en los perfiles que encontramos pues sí que están ya trabajando en otros sitios y piden, pues eso, sueldos más altos de los que nosotros podemos darles a día de hoy. Allí hay un máster de videojuegos, por ejemplo, que creo que está, pues eso, incentivando muchísimo que se creen nuevos pequeños estudios de videojuegos, pues eso, cerca de Valencia. Aquí no hay prácticamente
nada. Y aquí tenemos una escuela que tiene curso de diseño de videojuegos. ESI, ¿no? Sí. Claro, pero por ejemplo creo que no se ve nada de Unity, no se ve... Sí se da de Unity, yo fui profesor precisamente. ¿Sí? Vale. Pues la página web, que la estuvimos viendo, porque bueno, ahora la Universidad de Murcia también, y creo que la UCAM está dando unos primeros pasos en esa dirección también. Pero bueno, estuvimos viendo pues lo que aparecía en la página del ESI, claro, no vimos nada era todo muy general y bueno, el caso es que no hay unos estudios oficiales, por así decirlo, un máster de videojuegos o algo así como hay en Madrid o... Al final, bueno, todos los másteres de videojuegos o la mayoría no son oficiales, Sí. reglados a nivel europeo, son HDN, creo que se llaman, ¿no? Dados por una escuela, o sea, por Sí, una de entidad. Inglaterra y bueno, la que tú comentas de Valencia tiene la misma, o sea, es un HDN también, tiene una relación, ¿no? con una escuela de allí o una universidad del Reino Unido que le permite tener esa certificación, pero sí que no son estudios oficiales. En ese sentido cada vez hay más oferta y aquí en Murcia, bueno, cuesta más encontrar ese perfil, ¿no? Que ya tenga más experiencia en todas esas áreas. Se están empezando a mover y sobre todo lo que hay gente que iniciativa propia, pues nosotros aprendimos porque nos gustaba y ya está. O sea, por ejemplo con Unity, que es con lo que hacemos nosotros videojuegos, pues fue una apuesta personal simplemente de, bueno, vamos a aprender el motor y te estoy hablando de hace 4 o 5 años precisamente. Entonces, pues bueno, simplemente vas aprendiendo lo que vas... En ese sentido es muy positivo también, o sea, encontrar gente que sea como muy proactiva, ¿no? Que vaya buscando sacarse las castañas de fuego y esa gente luego también sabes que tiene ese extra, ¿no? De que es capaz de resolver cositas o de aprender muchas cosas sin tener una guía, por así decirlo. Enfrentarse al problema, nosotros también hemos sido autodidactas totalmente y también estamos formando a las nuevas incorporaciones, pero claro, en nuestro caso, nosotros tenemos nuestros trabajos, aparte de nuestro proyecto, y faltan recursos, ¿no? Falta no solo dinero, sino tiempo, que es quizá el recurso más limitado y más valioso, y el invertir ese tiempo que es como nosotros vivimos ahora mismo en una contrarreloj diaria, una pelea ahí, arañando horas de sueño y tal, invertirlo en formar a otra persona, pues se termina rentabilizando, pero claro, estaría muy bien el poder ya, es decir, encargarle a un modelador 3D, o ya hazme este personaje, te dejo aquí los planos y ya está, no te tengo que enseñar yo las particularidades de los huesos, de cómo funciona Unity, de exportarlo al formato apropiado y todo ese tipo de detalles que llevan bastante tiempo hasta que sale el primer personaje y dices, bien, ahora sí, ya va a empezar a ser más autónomo y tal. En un futuro, yo creo que sería para la industria del videojuego en la región de Murcia un paso de gigante que haya más formación, que la hay, pero yo creo que comparado con lo que hay en otros sitios es muy, muy poquito. Yo por poner mi granito de arena, o al menos bajo mi punto de vista, yo creo que, y vosotros parece son 2 casos, habéis sido autodidactas en gran parte. Y algo como es la tecnología y sobre todo la programación que avanza a un ritmo rapidísimo, muchas veces las instituciones, tanto públicas como privadas, les cuesta adaptarse realmente la tecnología. Hay otras asignaturas, otras materias que son así desde hace miles o mucho tiempo, ¿no? Y miles de años, no, hace muchos años y no varía tanto, pero la programación y la tecnología avanza a un ritmo muy acelerado. Entonces, encontrar a alguien que domine una disciplina con un nivel de maestría muy importante a veces es difícil, pero yo creo que en Murcia hay un caldo de cultivo buenísimo, porque desde la UCAM, Universidad de Murcia, Politécnica de Cartagena, también hay muchos centros de FP que están apostando mucho por la programación. De hecho, nosotros en Mi Leyenda tenemos hemos tenido gente de UCAM, de Politécnica, gente de FP, gente autodidacta, y es increíble el nivel o la calidad, por lo menos, que nos hemos encontrado nosotros. A lo mejor tampoco es tan específico como el videojuego, pero sí, al final es gente que le gusta y que va a ir aprendiendo sobre algo. Entonces, en ese sentido, bueno, sí apostar a veces, a lo mejor no muy experto al principio, pero bueno, incluso si no te puedes permitir, o todavía en los estados iniciales, y nosotros estamos igual, tampoco te puedes permitir un senior en cada una de las disciplinas en las que estás programando, pues es a cambio de, bueno, tener a alguien más junior y que pueda ir aprendiendo contigo y demás. Pero yo sí que creo que en Murcia, por lo menos, nosotros hemos visto eso. Y de hecho, antes comentaba lo del Premio Emprendedor 21. Bueno, a raíz de eso conocí a los
a los ganadores de cada una de las comunidades y más de uno, no sé por qué aquí en Murcia, a lo mejor no sabemos, hay uno que es de Almería y bueno, ganó la parte de Andalucía y decía, joder, no, en Murcia han dicho un montón que o sea, hay nivel programando y tal, estuve comentando, hay gente de FP muy buena, hay gente de universidad, dice, o sea que su impresión, su sensación que en Murcia había, yo creo que al final, no en todos los sitios en tan poco espacio encuentras 3 escuelas con ingenierías de telecomunicaciones, de informática. Hay mucho talento, ¿eh? Sí, entonces hay mucho, yo nosotros tenemos figuras ahí que dicen, joder, y son muy buenos, hace falta encaminar. Y entonces, en cuanto a lo que es emprender, yo sí que invitaría, yo uno de mis socios también es mi hermano y otro es un amigo de toda la vida, digamos, y también es conocido, pero hemos sabido desde el principio a lo mejor meter gente también de fuera, otros perfiles que no eran los nuestros. Tenemos desde el día 1 prácticamente un diseñador gráfico y hemos ido añadiendo, y a veces cuando solo desarrollas la parte de negocio a lo mejor no tienes por qué ser bueno en todo, es que no puedes ser bueno en todo. Entonces hay que intentar desde un primer momento, si puedes, meter gente al equipo, o bien siendo tu socio, o bien contratando algo, pero cuesta mucho porque nos han metido, ve a lo seguro siempre, ¿no? El riesgo tal y bueno, hay que apostar desde el principio, creo yo, en meter también más gente en el equipo que ponga esa faceta, si tú tienes la parte técnica por la parte de negocio o al revés. Bueno, sí que es verdad que para pasar a la parte de negocio es complejo y tal, pero en esta dificultad que encontrar de esa curva de aprendizaje en una aplicación, también hay soluciones para aprovechar todo el talento y la creatividad en soluciones de programación online que son muy accesibles. Desde la Universidad de Castellón están desarrollando una en la que tú puedes entrar online y tener una idea y generar una idea con una agilidad rápida, ¿no? Y entonces, quizá para emprender esa curva que aparece que uno tiene que, para tener la primera beta de un videojuego, tiene que pasar un año y un equipo de 4 personas que supone, pues eso, una pasión que pocos tienen, ¿no? Porque en la primera de cambio van a caer. Bueno, pues también hay herramientas que son capaces de liberar todo este talento y, bueno, pues con esa pasión y esa ganas de ensayar, pues dan también pistas para poder empezar a hacer crecer una industria que está ahí latente o que puede dar soluciones a muchas carreras que ahora mismo no tienen salida, porque en el mercado, pues bueno, pues está saturado de esas carreras, ¿no? Y aprovechar ese talento.